Es decir, ¿por qué la izquierda odia tanto a los americanos y no odia a los iraníes? Bueno, cuando hablamos en estos términos hablamos de los regímenes, no de la gente. Pero ¿por qué hay corrientes de opinión tan anti-yanquis en estos países, en Sudamérica, que les cuento? Pero no los ha habido nunca antisoviéticos en las peores épocas de la historia. Es decir, Rusia hacía tropelías en todo el mundo y yo en mi universidad no veía ningún estudiante antifranquista contra Stalin. Contra Franco, por supuesto que estaban, contra Stalin no. Yo he tenido un profesor que en la clase nos decía, nos explicaba las maravillas de la Rumanía de Ceausescu. Y era un tipo de izquierdas, muy viva la libertad, pero Ceausescu era fantástico. Quiero decirle con esto que hay una corriente de opinión de izquierdas que se ha ido cuajando a lo largo de las décadas, especialmente en el mundo universitario y en el mundo intelectual, que ahora nos ha estallado, pero que viene de lejos, que siempre ha odiado las tres grandes libertades de la democracia liberal. La libertad de pensamiento, están en contra. A mí no me dejan. La libertad de expresión, cada vez que yo opino que Israel tiene derecho, yo tengo una luz de tipos que me dicen que soy una genocida. No quieren ni entrar en el debate, te matan sencillamente, ¿no? La libertad de comercio, todo aquello que tiene que ver con la democracia, que es ese invento problemático sin duda, pero el mejor que hemos podido inventar, hay una izquierda que lo odia en la base, porque en el fondo hablamos de poscomunismo. Y entonces, ¿cuáles son las democracias más sólidas del planeta? Estados Unidos e Israel. A mí no me parece sorprendente que sean las dos más odiadas. Israel al final, durante décadas yo he oído decir que Israel era colonial y terrible, no sé qué, pero nunca lo oí hablar de Siria. Hemos tenido a Jafet el-Assad y Bashar al-Assad, que han sido unos asesinos. Y usted no ha visto universitarios en el mundo, intelectuales de izquierdas en todo el mundo hablando de ellos, nunca. Y han perpetrado matanzas brutales. La matanza de Hama y de Homs fue terrible, mataron miles de personas, no le preocupó nunca a nadie, pero Israel era un problema. Por tanto, no es que Estados Unidos apoya a Israel, es que lo que representa a Estados Unidos y lo que representa a Israel es odiado por ellos. Por eso odian a Israel y no odian a Hamás. Porque además hay que decir, y lo digo con mucha rotundidad, que hay una izquierda que se da de la manita con el islamofascismo sin problemas. De hecho, la revolución iraní, también es algo que hay que ir recordando, fue aplaudida por muchos intelectuales franceses cuando Khomeini era el líder de los persas en París. Y cuando después se convirtió en una dictadura teocrática terrible, que hizo matanzas brutales, los primeros años del régimen iraní se contaron por miles de muertos, iban a centenares de colgados diarios. El tipo que murió hace poco, ese que creo que le cayó el helicóptero, se lo cayeron, había sido juez de la corte que envió a miles de personas a la horca. Bueno, los intelectuales de izquierdas continuaron diciendo que había sido el libertador de los persas. Es decir, es que igual hemos vivido en un engaño, igual nos hemos creído que hay una izquierda que defiende la libertad. No es cierto. No, defiende la libertad en contra de los fascismos de derechas, pero no de los fascismos de izquierda. Israel como democracia defiende el concepto de la libertad. Que luego sus prácticas políticas estén más o menos de acuerdo con esa constitución, bueno, constitución no tiene, pero con esa ley general, es otra cosa. Habrá presidentes o primeros ministros que te gusten más o menos, políticas que te gusten más o menos, abusos o no, los puede haber, pero es indiscutible que es la única democracia de la región. Y la gente está educada en la concepción democrática y los soldados del Sahel son chicos educados en democracia y educados en los conceptos de la vida. Eso está claro. En cambio no ocurre lo mismo en Palestina, ni en el West Bank, ni en el West Bank, ni en Gaza, ni en Jordania, ni en Siria, ni en donde quiera. Ahora, dicho esto, la causa palestina está bien planteada en Israel. ¿Siempre ha sido impoluto Israel respecto a los palestinos? En absoluto. Ha habido abusos, ha habido malas praxis, ha habido temas que nos habrían avergonzado a todos, tanto como nos avergüenzan muchas de las políticas de nuestros países. ¿Qué les cuento? ¿Les cuento sobre Pedro Sánchez? Hablamos de él. Quiero decir que todo lo que ha hecho Israel hacia los palestinos es bueno. No, seguro que no. ¿Podía hacerlo mejor? Probablemente que sí, pero también le diría algo. A mí me parece ejemplar el aguante de Israel respecto al tema palestino cuando te encuentras con una situación totalmente enquistada, permanentemente en situación de violencia, con la voluntad de miles de tipos de destruirte como nación y como país, con un país miembro de la ONU
enormemente fuerte que es Irán, que quiere preparar una bomba atómica para tirarla en tu cabeza, y te lo dice abiertamente, y tú tienes todo esto y tienes terrorismo interior, guerras exteriores, toda tu vida desde el primer día que naciste estás en esta situación y vienes del Holocausto, vienes de ser el derecho internacional para defender al pueblo judío que ha sido casi exterminado. Y a pesar de esto aguanta la democracia. Cualquier país de los nuestros que la situación de Israel sería una dictadura. Y allí funcionan los tribunales, funciona la democracia, funciona todo lo que tiene que funcionar, y encima uno es gente alegre, que canta, que te va a festivales, que te hacen festivales por la paz, incluso cuando los masacran. De manera que yo no me atrevo a juzgar a los primeros ministros o presidentes de un país en una situación tan horrorosa como esta. Miren ustedes la situación en la guerra. ¿Saben lo que significa para un primer ministro? Les guste poco o mucho el actual, que me es igual. Pongan a Netanyahu, sáquenlo y pongan a Rabin, sáquenlo y pongan a Ehud Olmert o Ehud Barak, pongan a cualquiera y póngalo en esa situación. Tienes 2 millones de personas metidas en una franja, con miles y miles de tipos armados, con más de 700 kilómetros de túneles armados hasta los dientes, con armamento en todos los espacios civiles, con una mezcla de lo civil y de lo militar permanente, con más de 300 personas secuestradas metidas en túneles, hijos de alguien, padres de alguien, hermanos de alguien, que te están cada día llorando en las televisiones, y te acaban de hacer una masacre en un festival matando 300 jóvenes y luego centenares de personas en los kibbutz mientras dormían en su casa. Y tienes que entrar en Gaza y liberar a 300 tipos. Me decía un militar español que esto a cualquier estratega militar que le cae se vuelve loco, porque es que es la guerra imposible, es la guerra imposible. ¿Sabe? Evidentemente Hamas y compañía sabían lo que hacían, sabían que iban a destruir a su pueblo, no había otra. Es decir, tú haces una matanza como la del 7 de octubre, al día siguiente los tanques se van a mover. Sino para qué lo han hecho. Para que hubiera paz, lo hicieron para eso. O sea, el objetivo último y primero del 7 de octubre es que haya guerra. Para que la guerra desestabilice la región, para que no haya acuerdos de Abraham, bla, bla, bla. Pero el objetivo, si tú en tu casa te entran 3.000 tipos armados hasta los dientes y te masacran a bebés, a mayores, a niños, y te violan y te secuestran, al día siguiente moverás el ejército. Y si mueves el ejército en ese polvarín, puede pasar cualquier cosa. Lo que haga Israel siempre podrá mirarse con lupa y siempre se podrá criticar, pero de verdad que es un dilema que ningún general en el mundo resolvería bien, ni ningún primer ministro resolvería bien. Es enormemente difícil. Es decir, claro, y además luego tenemos lo que hemos tenido durante todo este tiempo, ¿no? Una prensa que no ha estado a la altura, unos movimientos sociales que no han estado a la altura, unas mentiras permanentes. Yo estoy horrorizada que ahora todos los grandes medios de comunicación revisan los datos. Resulta que no había tantos niños, resulta que no había tantas mujeres, resulta que no había tantos civiles. Si era fácil, si tú tienes un ejército de Hamas con más de 40.000 soldados armados, tienes unos ejércitos de la Yihad Islamía entre 15 y 20.000 soldados, hablamos de un ejército estructurado y armado de más de 60.000 tipos, si han muerto 40.000, algunos deben ser de ellos, ¿no? ¿O van a ser todos población civil? Si jamás se ha quedado con 1 o 2 brigadas de las 27 que tenía, es que habrán muerto los suyos. Es que Israel ha apuntado hacia donde tenía que apuntar. Pero como cada día salía la prensa diciendo han matado 500, todos niños y gente civil, y nadie lo contrastaba, y te salía en la BBC, en la CNN, en El País, en Le Monde. Se ha ido repitiendo la mentira de la manera más brutal. A pesar de todo lo que estamos diciendo, para los judíos es tan importante la vida que se ven capaces de entregar a 1.000 terroristas por salvar una vida. Porque ustedes saben muy bien que en la identidad judía el tema de la vida es fundamental. Es decir... y la democracia liberal no debería matar ahí está. Población que no es militar. No. Ganar la guerra Por sí. eso es el único país que avisa a la población. Porque es una democracia que sigue los códigos democráticos. Evidentemente en las guerras la gente muere. Pero les diré algo, Israel ha tenido mucho más cuidado en el tema civil en Gaza de lo que tuvimos los aliados cuando nos cargamos el Estado Islámico en Mosul, que arrasamos. Pero como nadie nos miraba... ¿Y en Hiroshima?
Bueno, lo diréis, pero eso queda muy lejos. Mientras usted está aquí hablando, tenemos guerra en Sudán, guerra en el Congo, tenemos el lío en el Yemen, y luego tenemos lo de Ucrania, pero ya le dejo esto de fuera. Solo con estos tres, en Sudán ya llevamos unos 8 millones de desplazados. No veo manifestaciones en las calles, pero ahí están, ¿eh? En el Congo tenemos un lío con los hutus y los tutsis que se puede repetir el drama de Ruanda. Tampoco parece que preocupe a nadie y esto está quemando, ¿eh? Y luego tenemos el lío del Yemen, que ha estado 14 años de guerra, 400.000 muertos, epidemias de cólera terribles, las más grandes del siglo XXI y casi del siglo XX, de las más masivas. Y